días, bienvenidos a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy viernes, primer viernes de julio. Hoy es 2 de julio de 2021, 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. El miércoles por la tarde un infarto se llevó la vida de Eduardo Hilario Cabrera Argüello. Eduardo Cabrera, el alcalde de Santo Tomás, un extraordinario compañero, un militante de hace muchos años de la vieja escuela, no de la vieja guardia, de la vieja escuela del Frente Sandinista, y creo que eso lo dice todo. Incorporado al Frente Sandinista de los años 70, en una finca de su familia instaló una escuela para entrenar guerrilleros. La guardia lo metió preso, estuvo en la toma de Santo Tomás el 21 de junio de 1979, integró el contingente fundador del Ejército Popular Sandinista, fue jefe en los batallones de reserva, fue fundador de los CDS, fue alcalde en los años 80, fue alcalde en el 2005, fue alcalde en 2013, fue alcalde de 2017, pero muy querido en Santo Tomás, ebanista, comerciante, deportista, un gran compañero. Tuve la oportunidad de conocerlo y sinceramente es una pérdida dolorosa para el Frente Sandinista en Santo Tomás Chontales. Y saludamos a su familia, a todos los compañeros y las compañeras del Frente allá en Santo Tomás, porque el impacto ha sido grande, pues. Ya han sido sus funerales. Y anoche falleció una compañera. Miren, yo voy a contar de esta compañera porque vale la pena, es una vida ejemplar. Su nombre es Blinia Varillas. Blinia es una mujer ejemplar en todo el sentido de la palabra. Empezó como sindicalista allá en Matagalpa, fundadora de FedSalud. Ella se bachilleró en el Liceo Picado en el 68, enero 68. Nació el 5 de agosto de 1950. Luego estudió para técnica radiológica. Ingresó a trabajar al hospital San Vicente de Paúl, se llamaba en aquella época, allá en la ciudad de Matagalpa. Y ahí supo lo que era la represión. Ahí empezó su actividad sindical. Luego, con el triunfo de la revolución, logró culminar sus estudios de licenciatura en radiología y llegó a ser la directora del departamento de radiología del hospital, hasta que le sobrevino una noticia terrible en 1999, en febrero, ¿verdad? Y fue designada ciudadana notable de Matagalpa en 2004, madre ejemplar en 2012, tuvo un único hijo en 1981, Carlos Haroldo Aguirre Varillas. Pero fíjense, miren lo que ocurrió, para que entendamos por qué ejemplar. Lo primero, lo personal. Fíjense, a ella le diagnostican cáncer cervicuterino en febrero de 1999. Ustedes saben, con un cáncer de ese tipo, en aquella época, 1990, cuando habían confiscado el derecho a la medicina, el derecho a la salud, eso era una noticia como decirte, te vas a morir en 2 años. Esa mujer resistió desde 1999 hasta ayer, con los dolores que eso implica. Después le hizo metástasis al pulmón, la dejó en silla de ruedas, y esa mujer nunca dejó de ser activa, alegre, oportuna con sus comentarios. Y su ilusión, su gran motor, su gran ilusión era su hijo. Cuando ella la diagnostica tenía 18 años, logra
que se bachillere, después que estudie medicina y después que se especialicen en cirugía laparoscópica. Se casó, tuvo una nieta, esa era su gran ilusión. Pero quiero contarles algo. Dice Alexa Lugo, la compañera Alexa Lugo de allá de la ciudad de Matagalpa: la fortaleza de tu espíritu indoblegable nos va a acompañar siempre con tu dignidad. Te aseguro, querida Blinia, que estarás presente en cada junta receptora de votos y los militantes sandinistas depositaremos nuestro voto este 7 de noviembre acompañados de tu espíritu de lucha inclaudicable, y estarás presente en cada calle restaurada, en cada escuela nueva, en cada proyecto de salud, en cada victoria de tus queridos indígenas. En fin, Blinia querida, estarás siempre con nosotros, tus hermanos de lucha. Vamos a defender este proyecto a costa de nuestra propia vida. Sé que tu viaje será placentero porque tu carruaje y equipaje fueron preparados personalmente por vos. Cada detalle lo decidiste con esa altiva dignidad que siempre te caracterizó. Y esta es otra cosa, ella preparó todo. Cómo debían ser sus funerales, cómo quería ser vestida, porque sabía que la muerte era inminente debido a su padecimiento que seguía avanzando con aquellos dolores. Solo imagínense los dolores. Y Marjín Gutiérrez, el 7 de agosto de 2009, contó una anécdota que creo que retrata a Blinia Varilla. Y repito por estas cosas que compañeros y compañeras que nunca han tenido un cargo así de relevancia ni nada, pero son las hormiguitas de Sandino las que hacen que la revolución se encarne en el pueblo de Nicaragua, ¿no? Cuenta Marjín que el lunes 5 de agosto habían ido al entierro de Felipe Soto, otro gran compañero sandinista que falleció en aquel año. Entonces ella y su mamá, doña Ana Julia Gutiérrez, pasaron saludando a Blinia. Blinia Varilla fue compañera de trabajo de mi mamá en el Hospital San Vicente y es otra de las mujeres heroicas, valientísimas que se enfrentaban a la guardia sin miedo. Sindicalista en tiempos del criminal genocidio Augusto Flores Lobo, jefe director de la Guardia Nacional en el hospital, que masacró a la población matagalpina y mató a gente a diestra y siniestra. Además de sindicalista, Blinia estaba vinculada al Frente Sandinista y junto con mi mamá, Ana Julia Gutiérrez y Albertina Soto, Reina Gutiérrez, Margarita Espinosa y otras compañeras combativas formaron una red interna de lucha y resistencia a la par que apoyaban la lucha clandestina del Frente Sandinista. Y Blinia ahí contó en su silla de ruedas, ella pasó en silla de ruedas más o menos de 2004, 2005, la noche de terror que vivió cuando los golpistas, oigan esto, pongan cuidado, Blinia en silla de ruedas, padeciendo el cáncer que avanza, con aquellos dolores. Ella vive en una casa, allí por el cementerio, en la calle del cementerio, allá en Matagalpa, de 2 plantas. Y empezaron desde casi el primer día del golpe, le empezaron a hostigar día y noche, día y noche. Entonces la familia pasó a la planta baja, donde podía resguardarse mejor, y ella quedó arriba, expuesta todo el tiempo a las barbaridades de estos criminales. ¿Verdad? Fíjense bien, una de las tantas víctimas del golpe, de las víctimas que uno no conoce. Le rafaguearon la casa, quedaron todos los balazos en la casa. La caterva de maleantes se tomaron su acera, la calle durante toda la noche patrullaban con las motos siniestras. Su familia se resguardó en la parte de abajo de la casa que tiene varios desniveles, pero ella, por su condición de paralítica, se tuvo que quedar en la parte alta que da a la calle. Los disparos y las amenazas fueron asunto de toda la noche. Verdaderamente vivió una noche de terror que habría que ampliar con el testimonio de los otros vecinos. Eso es Blinia. Eso es Blinia Varilla. Saludos a su hijo, a su nieta, a sus amigos, a sus amigas, a sus compañeros en el Frente Sandinista. Y yo repito, mano, las compañeras, los compañeros que así son, que no andan buscando cómo figurar, que no le andan pidiendo a nadie que haga campaña interna para que lo pongan de diputado. No, ella no es así. Nunca fue así. Hizo lo que tenía que hacer cuando lo tuvo que hacer. Fue leal todo el tiempo, devota católica, amaba el béisbol, seguía inning con inning los juegos del Matagalpa.
Es una lástima, de verdad. De verdad lamento la muerte de Bliña y la muerte de Eduardo, dos grandes compañeros. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de dos cosas principalmente y a ver si nos da tiempo con la parte del repliegue, pero es que es indispensable hablar de estas cosas. Es que hay voy a usar el adjetivo de Margin, hay una caterva de individuos que se las pican de intelectuales en América Latina que andan queriendo juzgar lo que hace o lo que deja de hacer Nicaragua y su pueblo para defenderse. Y andan firmando cartitas al Niño Dios nosotros somos lindos y estos son feos. Nosotros somos demócratas o son horribles dictadores. Incluyendo un expresidente ahí que se las pica de gran humilde, pero que los hechos dicen otra cosa. Entonces les quiero recordar a ellos y a esos que se las dan de intelectuales algunas cositas, y voy a tomar autores que son imbatibles e incuestionables, ¿verdad? Para que no digan que es uno el que lo dice. Imbatibles e incuestionables. Después no digan. Voy a empezar para responder a toda esta gente, porque es que de verdad es indignante. Hay un artículo que escribió Mario Firmenich, que es el mejor, creo yo, pues, es el mejor que se ha escrito en las últimas semanas para retratar qué es lo que ocurre con Nicaragua. Se nota que Firmenich conoce la situación nicaragüense. Y hay un puntito, porque él dice son 13 puntos para saber qué pasa en Nicaragua. Hay uno de ellos. Nosotros, la formación sociológica, social del pueblo nicaragüense, del Estado de Nicaragua, no es al estilo europeo, es al estilo nica, y eso es a lo largo de la historia. Un día de esto les voy a contar algunas otras cosas, pero de la lucha de nuestros ancestros aquí en Nicaragua, cuando vinieron los invasores españoles. Ahí tengo preparado el material, pero no ha dado tiempo. Pero solo les voy a dar un aspecto. Recuerden, los pueblos originarios en Nicaragua son los únicos de América completa, los únicos que jamás consideraron dioses a los invasores españoles. Eso está registrado. Solamente los pueblos originarios de este territorio que después se llamaría Nicaragua y que componen al pueblo nicaragüense, solamente esos pueblos originarios nunca reconocieron como dioses a los invasores españoles, a los delincuentes que mandaron a América, a saquear América, a asesinar a esos pueblos originarios. Nunca los reconocieron como dioses. Nunca se les postraron, nunca se les arrodillaron, nunca les imploraron perdón, jamás. Esto es muy importante en la mentalidad del pueblo de Nicaragua. Nosotros somos irredentos, irreverentes por naturaleza, por antonomasia. Y nosotros no le rendimos reverencia a la manera de ser de ustedes los europeos o de los que se las pican de europeos, porque es que eso es lo peor. Eso es lo peor. Hay gente que son caitudos, igual que vos y yo. Pero ellos se las pican ahora, que nacieron en París, como que si fuera la gran cosa. O en Roma, o en Madrid, o en Londres, como que si fuera avión, pues. Naciste ahí, como yo nací aquí. O como fulano nació allá en el Almendro, o como el sultano nació allá en Cucragil. Y no es donde nace lo que te define. Es lo que haces, el compromiso que asumís con los demás, la manera de ser. Eso es lo que te define. Y toda esta caterva de individuos que se colocan por encima del bien y el mal y dicen, yo soy intelectual, yo soy fulanito de tal, tengo tantos libros publicados, me reconocen en tal lado, conseguí tales premios. Avión, Bliña Varía jamás optó por esos premios, es mucho más consecuente y comprometida con su pueblo que cualquiera de ustedes. ¿Me entendés? Decía, hay una definición muy bonita
Dice Noam Chomsky, no me vengan a decir cuento, ¿verdad? Noam Chomsky lo escribió allá en el año 1969, en un libro que él tituló El poder americano y los nuevos mandarines, y fue un libro para denunciar a los intelectuales estadounidenses que solamente alzaron la voz contra la guerra en Vietnam, solamente lo hicieron no por defender la soberanía y la integridad del Estado de Vietnam, ni mucho menos la vida de los vietnamitas. No lo hicieron por eso. Esos intelectuales de Estados Unidos se levantaron su voz y se pusieron a favor de poner fin a la guerra contra Vietnam por la cantidad de muertos yanquis. Por eso, fíjate bien. Y entonces Noam Chomsky escribió ese libro, lo denunció. Y ahí dice lo siguiente, y me acordé de esta frase por lo que decía ayer Rosario en su alocución del mediodía. La responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y en denunciar la mentira. La responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y en denunciar la mentira. Entonces, en lugar de sumarse a la odiosa campaña yanqui por destruir la revolución nicaragüense, lo que deberían es simplemente, no se les pide decir viva el Frente Sandinista, viva Daniel, no queremos eso. Solamente digan la verdad. Eso es todo. No nos juzguen según lo que ustedes creen que debe ser. Júzguennos por lo que es nuestra realidad. Y nuestro rumbo. ¿Vive o no vive mejor el pueblo de Nicaragua con Daniel y el Frente Sandinista en estos 15 años? A los hechos nos remitimos. Vengan a Nicaragua. Hay gente que se atreve a juzgarnos y jamás ha puesto un pie en Nicaragua. Jamás ha platicado ahí en los mercados, en las calles, en las fincas, en las cooperativas. Jamás ha platicado con un nicaragüense. Y se atreven a juzgarnos. ¿A santo de qué? No tienen derecho, aunque te llames Andrés Manuel López Obrador o te llames Alfredo Fernández o como te querrás llamarme, vale. ¿Querés hablar de Nicaragua? Vení, hablar con la gente, estudiar nuestra realidad y no nos juzgues. No es sobre tu experiencia, sino sobre la nuestra. Nosotros no cuestionamos el rumbo que ha tomado México, el rumbo que ha tomado Argentina o el rumbo que ha tomado cualquiera de ellos. Cada quien con lo suyo, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a sus experiencias. Pero no nos vengan a dar lecciones. Entonces, la responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y en denunciar la mentira. No lo digo yo, lo dice Noam Chomsky, escrito en 1969. Y escuchen esta siguiente frase de Chomsky. Que un hombre se considere feliz, muy feliz, por mentir en beneficio de una causa que sabe injusta, no tiene especial interés. Lo significativo es que estos hechos, en aquel momento que estaba denunciando él, la invasión a Cuba, que partió de Nicaragua, la Nicaragua de Somoza, allá de Puerto Cabeza, estaba denunciando la invasión a Cuba, que la derrota del pueblo cubano en cosa de 3 días estaba derrotada, con Fidel al frente, en Playa Girón, en abril de 1961. Dice, lo significativo es que estos hechos como la invasión a Cuba susciten tan escasa respuesta por parte de la comunidad intelectual. Por ejemplo, que nadie haya considerado extraño que se ofrezca una cátedra importante de humanidades a un historiador que considera deber suyo convencer al mundo que la invasión patrocinada por los yanquis de un país vecino en realidad no es una invasión. Esa es la vergüenza mayor. Es como lo que está ocurriendo ahorita, que andan patrocinando los argumentos de Estados Unidos y justificando la injerencia brutal, bárbara de los yanquis en nuestros asuntos, de los yanquis y de sus perritos falderos, los perritos como Pedro Sánchez y compañía limitada ahí en Europa, los perritos falderos de los yanquis y los yanquis con su injerencia en Nicaragua, que están preparando condiciones para escalar esa injerencia. Y esta caterva de intelectuales sumándose y haciendo toda la cama intelectual, educada, culta,
con palabras así elegantes, rimbombantes, y creen que uno es un, qué sé yo, un ignorante que jamás ha leído una línea o que no tiene ni idea de lo que está pasando. Seamos serios, hombre. Ustedes podrán hablar de lo enredado que quieran, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos es la interpretación correcta de la realidad y a los hechos nos remitimos. Quiero seguir. Dice Antonio Gramsci. Esto no es cualquier compañero. Antonio Gramsci, el hombre más importante de los revolucionarios de Europa después de Rosa Luxemburgo, Carlos Marx. Gramsci es el que culmina esa generación. Lenin, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci. A ese nivel es Antonio Gramsci. Lo torturaron, lo hicieron un paste ahí en la cárcel pese a su condición física y por eso terminó muriendo hace muchísimos años. Él escribió en 1924, ya estaba Mussolini ahí en Italia. Y en sus cuadernos de la cárcel escribió: Mussolini estaba construyendo el terror fascista. Estaba construyéndolo. Todavía no tenía todo el poder, pero ya era primer ministro italiano. Y dice Gramsci: todos los hombres son intelectuales. Podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Pongan cuidado. Todos somos intelectuales, pero no todos nos ocupamos de ser intelectuales, de tener esa función permanente, de hacer eso. Nuestra razón de existir, es decir, de estar produciendo pensamientos, o en el caso de toda esta caterva, de estar repitiendo ideas ajenas. No ser capaces de elaborar su propio pensamiento, sino repetir por intereses de dinero o por lo que sea, repetir lo que los yanquis le dictan. Esa es la verdad, la mayor vergüenza. Eso no es ser intelectual, eso es ser simplemente vocinglero. Tener un megáfono, repitiendo lo que los otros le dicen. Y todo para tener la posibilidad de publicar un libro en las editoriales que manejan los yanquis, que manejan las grandes corporaciones europeas. Todo es por eso. Es que si no digo esto, no me publican tal libro. O los cantantes. El giro que dieron algunos cantantes. Es que si no digo eso, la discográfica me quita el contrato. Así de sinvergüenza. Sigo pues, oigan lo que dice Gramsci. Todos los hombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de los intelectuales. No hay actividad humana que se pueda excluir de alguna intervención intelectual. No se puede separar al hombre que hace o fabrica, al Homo faber, del Homo sapiens, el hombre pensante o sabio. Cada hombre, considerado fuera de su profesión, despliega cierta actividad intelectual, es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de buen gusto, participa en una concepción del mundo, tiene una consciente línea de conducta moral y por eso contribuye a sostener y modificar una concepción del mundo, es decir, a suscitar nuevos modos de pensar. ¿Qué te está diciendo Gramsci ahí? Todos pensamos. A ver, no es muy común entre nosotros decir, el campesino es sabio, te dice. Hay que oír a lo que dicen los campesinos. Todos decimos eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos procesos intelectuales. Todos. Y esos procesos intelectuales los desarrollamos a partir de nuestra propia experiencia. No vengan aquí que porque sos leído, como dicen, que porque sos leído y tenés tantos títulos en la universidad, pensás mejor que yo. Pensás diferente que yo. Y esto tenés todo tu derecho. Lo que no tenés derecho es a decidir si lo que yo pienso es correcto o es incorrecto. La realidad es la madre del cordero. Nada más. Bueno, con el famoso axioma marxista, el criterio de la verdad es la práctica social. El criterio de la verdad. ¿Vos querés definir qué cosa es verdad? Mándate a la práctica, a la realidad social. Eso es la verdad. Ahí está la verdad. No está en tu cabecita, ni en esos libros que has leído, ni mucho menos en esa cartilla que te dicta el poder imperial a través de sus distintos instrumentos. Sigo, pero esta es la más famosa frase de Antonio Gramsci, que es una maravilla. Es una maravilla. Escrita, ¿verdad?, en los cuadernos de la cárcel,
¿verdad? Y dice, el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir y ser apasionado. Pongan cuidado. O sea, el error es creer que vos ya sabés porque estudiaste, pero te vale ser solidario, ponerte en los zapatos del que sufre y menos aún sentir esa pasión por cambiar las realidades de injusticia social que vive el universo, en concreto la sociedad en que se desarrolla. Entonces creen que son sabios solamente porque han leído. Nada que ver. El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir y ser apasionado. No solo del saber como tal, sino del objeto, sino para qué quieres saber. Esto es que el intelectual pueda ser intelectual y no un puro pedante si se haya separado del pueblo-nación, o sea, sin sentir las pasiones elementales del pueblo, comprendiéndolas y por lo tanto explicándolas y justificándolo por la situación histórica determinada, vinculándolas dialécticamente a las leyes de la historia, a una superior concepción del mundo científicamente elaborada, el saber. No se hace política e historia sin esta pasión, sin esta vinculación sentimental entre intelectuales y pueblo-nación. ¿Estamos claros? Estamos claros. Si no tenés vínculo con el pueblo, con las mayorías de una sociedad cualquiera, no hay forma que seas un intelectual. Sos un sábelo todo, pero no sos un intelectual. No hay manera de hacerlo. Está como hay muchas otras cosas más que escribe Gramsci. Yo tengo mucho, aquí tengo mucho material. Voy a ir con otro autor. ¿Verdad? Después vamos a citar 3 autores más para que no nos coma tanto el tiempo. Son las 7:02. Alfonso Sastre, probablemente el intelectual progresista más importante de España. Tiene como 96 años este hombre. Nació en Madrid, comprometido con todas las causas de justicia social que había ahí por haber. ¿Verdad? Lo escribió en 2003 porque en Cuba publicaron un compendio de sus ensayos sobre los intelectuales y le pusieron el nombre, los cubanos, de la batalla de los intelectuales. Atilio Borón escribe en ese libro y por supuesto Sastre hace la introducción. Entonces quiero hablar de algunas cositas que dice aquí Alfonso Sastre que son maravillosas. Dice, otro asunto diferente es el de los intelectuales de izquierda que renegaron de su pensamiento y de su compromiso político libremente asumido por miedo ante la adversidad de las circunstancias y los riesgos que esas circunstancias entrañaban, por miedo, por cobardes dejaron de tener compromiso con su pueblo, con los procesos en los que ustedes mismos se comprometieron, porque son cobardes y son billetudos, les gustan los billetes. Vendieron su conciencia y su trabajo, vendieron sus conocimientos y se alejaron del pueblo. Son cualquier cosa, cualquier baratija de la poder. Te lo voy a poner de otra manera, son mercancía que se compra y se vende. Vas a la tienda y compras o vendés cualquier cosa. Bueno, ahí también. Quiero comprar un intelectual, llega a la CIA, fulanito está, a ver, pues ¿cuánto vale tanto? Vení para acá, pues. Te vas a encargar de esto y esto y esto. Eso está documentado, ¿sabían? Hay un libro famosísimo de la década del 60 que cuenta cómo la CIA penetró todo el mundo intelectual europeo y los compró a todos. Y aparecían como grandes intelectuales opinando de esto, opinando de lo otro, todo contra la Unión Soviética y los comunistas. Y eso está documentado, eso además con pruebas. Es igual ahora, es igual. Voy a seguir, a ver, dice Alfonso Sastre, algo como se verá una especial incidencia en el fenómeno observable desde hace ya muchos años del desplazamiento de muchos intelectuales y artistas hacia la derecha más entregada a los postulados reaccionarios del poder capitalista en su fase actual, cuya estrategia pretende basarse en la idea no verificable de que el marxismo es hoy una filosofía obsoleta, cosa que por otra parte la derecha viene afirmando desde siempre. En la segunda parte del programa les vamos a contar cómo eso es una falsedad absoluta.
Cierto, el marxismo ha venido siendo enterrado siempre, pero a la par reprimido sangrientamente, lo que no deja de ser una contradicción curiosa. Dicen que no sirve, pero nos reprimen, nos ahogan, nos golpean, nos bloquean, nos montan todo tipo de aventuras armadas y sangrientas y dicen que no servimos. ¿Cómo es eso? Reprimido sangrientamente y ahora perseguido como que si estuviera vivo y enterrado como que si estuviera muerto, con mayor fruición desde el derrumbe de la sociedad real. El porvenir del mundo al fin se está abriendo a los postulados de una nueva democracia, nueva en la realidad histórica, en la que apenas ha habido algunas experiencias generalmente frustradas, que no en el pensamiento, cuyas bases se van consolidando como un magno proyecto de democracia participativa. Y los cubanos, dice Alfonso Sastre, tendrán mucho que decir de esto, de raíces históricas libertarias, en el que quedará definitivamente reivindicada la acción directa y popular y la abolición, por tanto, de ese semillero de corrupciones que es hoy la capa social que se ha llamado la clase política, sobre la que hoy pesa el más universal de los desprecios y que es el equivalente en el capitalismo de lo que fueron en el socialismo real, la nomenclatura y la burocracia en general, los mortales enemigos interiores del socialismo. Alfonso Sastre. Y puedo seguir con Sastre, que aquí tengo bastante. Yo te decía que te voy a citar dos más. Voy a cerrar con Fidel. Espérame, sí. A ver. No, no, espérate. Va a ser bueno. Voy a citar a Mariátegui. Es que Mariátegui es una maravilla. Mariátegui, John McKay, y voy con Fidel. Pero oigan lo que dice Mariátegui. Mariátegui, el fundador del marxismo latinoamericano. Peruano, por cierto. Mariátegui, un intelectual de primera categoría. Léanlo, de Mariátegui. Estos intelectuales sin alta filiación ideológica, enamorados de tendencias aristocráticas y de doctrinas de élite, encariñados con reformas minúsculas y con diminutos ideales burocráticos, estos abogados, clientes y comensales del civilismo y la plutocracia tienen un estigma peor que el del analfabetismo, tienen el estigma de la mediocridad. Son los altos intelectuales de panteón, de que ha hablado en una conferencia el doctor John McKay, ya lo voy a citar, al lado de esta gente escéptica, de esta gente negativa, con fobia del pueblo y fobia de la muchedumbre, maniática de estetismo y decadentismo, confinada en el estudio de la historia escrita, de las ideas pretéritas, de las ideas pasadas. La juventud se siente naturalmente huérfana de maestros y huérfanas de ideas. Esos son toda esta caterva, igualito. John McKay, que fue otro extraordinario intelectual, en una conferencia de 1921, pongan cuidado, habló de este concepto que es maravilloso, ¿no? Los intelectuales de panteón. Eso es lo que son esta caterva. Dice John McKay, fíjate, hace un siglo exactamente, un siglo, rara vez se ha presentado a los intelectuales del mundo una oportunidad como la que se les presenta en los momentos actuales. Las masas del pueblo están hambrientas de ideas, de orientación, y de nada escucharán con tanta avidez como a los hombres cuyo único interés es la verdad. La verdad, y que no están vinculados a ningún sistema de explotación. Los filósofos deben ser los reyes. No quiero decir que los hombres de pensamiento sean todos mandatarios, mas sí que sean los reyes de la opinión pública. Ellos tienen el deber sagrado de orientar al pueblo en todo lo referente a su vida espiritual y política. Deben hacer humanamente imposible que los destinos de su país estén a merced de políticos inescrupulosos o desalmados, como Uribe en Colombia, ¿verdad? O como la CAE ahí en Uruguay, por ejemplo, o como Macri en Argentina en su tiempo. Eso, contra eso. Deben ser los campeones de la justicia social. De ellos deben brotar las buenas iniciativas. El que tiene ideas constructivas debe sentirse llamado al ejercicio de un apostolado. Apostolado entre los intelectuales de ahora. No, hermanos, son mercancía. Los compran y los venden, los trasiegan. Hay transacciones con sus escritos, con su manera
de presentarse con su figura, los visten de esta manera o de esta otra manera para aparentar determinadas cosas y cumplir determinado rol. Esos son ahora. Cuán contados son los intelectuales en nuestro medio nacional que se identifican con ideas arquitectónicas por cuya aplicación a la vida lucha, prontos al sacrificio por la verdad que encierran la verdad. En unos impera el esteticismo. Lo que les interesa en la vida es la cosa bonita, la cosa interesante. Pueden entusiasmarle un sonido, un color, un paisaje, un concepto elegante, un verso sonoro. La vida del hombre a esos intelectuales solo les interesa como un drama para cuyo desarrollo completo y armónico la mentira, la bajez y la maldad son elementos igualmente constitutivos como la verdad y la virtud. Todo es necesario para el efecto de interesante o de curioso. Quieren ser espectadores en el universo, tener al mundo como campo de estudio, y si alguna vez quisieran reformarlo, lo encontrarían tan curioso que le faltaría valor para reformarlo. Eso es. Y ahí después habla de lo del panteón. Voy a terminar con Fidel. Fidel, ¿verdad? En una famosísima conferencia en 1961, hace 60 años, que se celebró un fin de semana, tres fines de semana consecutivos, 16, 23 y 30 de junio. Acaba de cumplir 60 años este discurso. Él era en aquel momento primer ministro del gobierno revolucionario cubano. Todavía no había terminado de conformarse el Partido Comunista de Cuba. Se llamaba el Partido Unido de la Revolución Socialista. Entonces, él cierra un evento con los intelectuales cubanos. Había mucho ruido. Entonces él llegó. Y les quiero decir esto con claridad a los Mujica y compañía, a los López Obrador y compañía. Vámonos. Asumimos lo que dice Fidel. La revolución no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos, sean artistas o escritores, marchen junto a ella. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con la revolución. La revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y la revolución tiene que tener una política para esa parte del pueblo. La revolución tiene que tener una actitud para esa parte de los intelectuales y de los escritores. La revolución tiene que comprender esa realidad y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de artistas y de los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios encuentren dentro de la revolución que tienen un campo para trabajar y para crear, y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tienen oportunidad y tienen libertad para expresarse, es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie, por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra la revolución. Creo que esto es bien claro, dice Fidel. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho.
Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos. Es un principio fundamental de la revolución. Los contrarrevolucionarios, es decir, los enemigos de la revolución, no tienen ningún derecho contra la revolución, porque la revolución tiene un derecho, el derecho de existir, el derecho a desarrollarse y el derecho a vencer. ¿Quién pudiera poner en duda ese derecho de un pueblo que ha dicho patria o muerte? En nuestro caso, patria, libre o morir. Es decir, la revolución o la muerte, la existencia de la revolución o nada. De una revolución que ha dicho venceremos. Es decir, que se ha planteado muy seriamente un propósito, y por respetables que sean los razonamientos personales de un enemigo de la revolución, mucho más respetables son los derechos y las razones de una revolución, tanto más cuanto que una revolución es un proceso histórico, cuanto que una revolución no es ni puede ser obra del capricho o de la voluntad de ningún hombre, cuanto que una revolución solo puede ser obra de la necesidad y de la voluntad de un pueblo. Y frente a los derechos de todo un pueblo, los derechos de los enemigos de ese pueblo no cuentan. ¿Estamos claros? No cuentan. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. 7:16, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Recuerden, Radio La Primerísima tiene la más completa fonoteca de los discos de la música de la revolución. Ninguna otra entidad en Nicaragua tiene la cantidad de temas que aquí hay, que les hemos ido recopilando a lo largo de muchos años, y que hemos tenido también la contribución imprescindible de Wilmer López con todo su almacén de música testimonial, música revolucionaria. Y aquí están a la venta pues los CD y la USB. Bueno, la USB, si la traes vos te la grabamos. Por cierto, dice el compañero que nos regaló la primera camiseta, ya iba a hacer otras camisetas, y él las va a traer para contribuir al paquete ese que estamos haciendo. A todos los que nos escriban a radio.primerísima@gmail.com, todo en minúscula, radio.primerísima@gmail.com, o lo traen aquí a la radio por escrito, impreso o manuscrito. 5 cosas, las cosas más importantes que para ustedes ha hecho Daniel en estos 15 años, y las 5 cosas que nos faltan por hacer, nada más, eso es todo. La llenan en un papelito, 10 líneas, pueden poner más su nombre, su teléfono, su dirección, y se acabó. Bueno, ayer ocurrió un evento muy relevante, fue una efeméride muy importante. Independientemente de las simpatías o antipatías que nosotros tengamos por China, China continental, China comunista, la República Popular de China, lo de ayer es sumamente importante. 100 años del Partido Comunista de China. 100 años. Un partido en el poder que ha demostrado que el marxismo tiene la razón, que es exitoso, si no se toma como dogma, sino que se toma como lo que es una ciencia, la ciencia de la historia, y se enriquece con la propia realidad. Lo que ayer Xi Jinping, recuerda que Jinping es el nombre y Xi es el apellido, Xi Jinping, porque los chinos lo ponen al revés. Xi Jinping ayer decía la chinización del marxismo. Lo que aquí Ricardo Morales y Carlos Fonseca decían, hay que estudiar, Ricardo decía esta frase, hay que estudiar la historia como marxista y el marxismo como nicaragüense, ¿no? Sí, eso es. Entonces, los resultados de China en estos 100 años son una cosa impresionante, hermano. Revisen la historia, revisen las cifras. China era el pueblo más subyugado, oprimido, atrasado, que semifeudal, en la miseria absoluta.
cuando el Partido Comunista se funda en 1921 y 100 años después es la segunda potencia mundial y probablemente la primera en el plazo de 2 o 3 años. Obra del Partido Comunista de China. Y ayer Jinping decía cosas que son muy importantes, que son teóricas y al mismo tiempo prácticas. O sea, es decir, son la teoría de los chinos a partir de su propia práctica y que coinciden con muchas de nuestras experiencias. Es impresionante cómo nos parecemos, en fin de cuentas, los procesos revolucionarios en cosas básicas, es decir, los principios elementales de lo que debe ser una revolución. Recuerden otra cosa. Así como Vietnam logró derrotar a los franceses, a los japoneses, a los yanquis, China le tocó derrotar a los japoneses, al imperio japonés, derrotar a la contrarrevolución que había tomado el poder. La contrarrevolución en China tomó el poder. Chiang Kai-shek. Y es el ejército rojo encabezado por Mao el que derrota a Chiang Kai-shek. Mao es el gran artífice del triunfo de la revolución china, ¿verdad? Y expulsa a los contrarrevolucionarios. Y aquí estas son experiencias que hay que tomar en cuenta. Fíjense, se habían unido, ¿no?, todas las tendencias ideológicas en China. Allá en la década del 20, el Partido Comunista y los nacionalistas de Chiang Kai-shek con otras agrupaciones de derecha para enfrentar a Japón. Ese era el objetivo, sacar a Japón, ¿verdad? En esa lucha contra Japón, los soviéticos se toman la Manchuria, en el norte, en el vecino de la Unión Soviética. Y entonces Chiang Kai-shek viene y en un momento determinado, en lugar de estar luchando contra los japoneses, empieza a perseguir comunistas y asesinar comunistas, literalmente. Solo en una ciudad, en una famosa matanza en 1927, 5.000 comunistas asesinados por comunistas. Pongan cuidado. O sea, la naturaleza de la derecha es traidora y es criminal. Esa es la naturaleza de la derecha. No aquí, en todos lados, la derecha es así. Porque su afán es el lucro, sin importar a quién tienen que explotar o matar. Su afán es vivir bien a costilla de los demás. Su afán es el enriquecimiento a costilla de la miseria de los demás. Por eso su naturaleza es criminal y antidemocrática. La democracia es enemiga de los ricos, porque la democracia significa el poder de los pobres, como lo hemos construido en Nicaragua. Entonces, Xi Jinping hizo un repaso sucinto, apretadísimo, de los principales hitos de la historia de China a partir de las revueltas sociales de finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, la fundación del Partido Comunista y demás. ¿Verdad? Y dice una cosa muy importante: el Partido Comunista surge en China como una necesidad del pueblo, igualito que aquí, hermano. El Frente Sandinista surge como una necesidad del pueblo y se convierte en el instrumento por antonomasia del pueblo en la medida que se une al pueblo, se convierte en simplemente un instrumento del pueblo. Se convierte en su principal instrumento en la medida que asume como propio los intereses del pueblo. Lo mismo pasa en China. ¿Ah? Y miren, la Revolución China, iluminada ¿por quién? Por Lenin. Lo dijo Jinping ayer clarito. Las salvas de los cañones de la Revolución de Octubre trajeron el marxismo-leninismo a China. En respuesta a la necesidad de los tiempos nació el Partido Comunista China, en el proceso tanto del gran despertar del pueblo y la nación chino como de la estrecha integración del marxismo-leninismo con el movimiento obrero chino. ¿Qué fue lo que hizo Chiang Kai-shek?
aniquilar al Partido Comunista en los grandes centros urbanos. Por eso Mao tiene que retirarse a las provincias del interior profundo de China y abrazarse con los campesinos, y se convierten los campesinos en el corazón del Ejército Rojo y de la Revolución China. Esa es la razón. Aniquilaron a los comunistas de las ciudades. ¿Quién los aniquiló? El traidor Chiang Kai-shek, que después de ser derrotado se robó la isla de Formosa y se formó Taiwán. Así es el origen. Otra cosa es cómo se porta hoy Taiwán con nosotros, que Taiwán ha sido con nosotros una maravilla, pero ese es el origen, ¿verdad? Y entonces ayer viene Jinping y declara solemnemente, y aquí quiero profundizar un poquito, que han derrotado la extrema pobreza en China, que ya no hay extrema pobreza en China, y lo asume como la mayor victoria del Partido Comunista Chino, más allá de todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque en fin de cuentas para eso se crean los instrumentos políticos revolucionarios, para satisfacer las necesidades del pueblo, para construir una sociedad que satisfaga las necesidades del pueblo, para ayudar a que los pueblos construyan su camino de la felicidad. Para eso se hacen. No tienen ningún otro objetivo más que ese. Y se agrupan otros más objetivos, pero su objetivo principal es ese. Su objetivo fundamental es ese. Dice Jinping: en nombre del partido y el pueblo declaro aquí solemnemente que a través de la ininterrumpida lucha de todo el partido y el pueblo de todas las etnias del país, hemos cumplido el objetivo de lucha fijado para el primer centenario, culminando la conclusión integral de una sociedad modestamente acomodada en el extenso territorio chino, con la cuestión de la pobreza absoluta ya históricamente resuelta, y que estamos avanzando con desbordante vigor hacia el objetivo de lucha para el segundo centenario, culminar la construcción integral de un poderoso país socialista moderno. Esta es una gran gloria de la nación china, del pueblo chino y del Partido Comunista. Fíjense bien. Dice Jinping: en el momento de fundar el Partido Comunista, sus precursores almondaron un gran espíritu fundacional partidario de atención a la verdad, de defensa de los ideales, de cumplimiento de las aspiraciones fundacionales, de asunción de la misión, de no temer al sacrificio, de lucha heroica, de lealtad al partido y de no defraudar al pueblo. He aquí la fuente espiritual, dice Jinping, del Partido Comunista Chino. ¿Ya? Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Le rindió homenaje a Mao, a Deng Xiaoping, a Chen Yun, a otros. Es importante eso, pero no lo voy a contar por qué, porque algunos de ellos fueron expulsados y demás. Pero quiero centrarme en esta parte y después vamos con el repliegue. Miren, dos cosas son. Dice Jinping: el pueblo es el creador de la historia, el verdadero héroe. ¿Qué dice Daniel? Nos dice Daniel a cada rato, lo dice Daniel. El pueblo es el gran protagonista. No somos nosotros como individuos. Es el pueblo el gran protagonista, el forjador de todos los triunfos. Y dice Jinping: el país es el pueblo y el pueblo es el país. En la conquista y preservación de un país, lo que se debe hacer es preservar el corazón del pueblo. El partido representa siempre los intereses fundamentales de las más amplias masas populares y comparte con ellas las penas y las alegrías, la vida y la muerte. No posee ningún interés particular propio, nunca representa el de ningún grupo de interés, ni ninguna organización de poder o influencia, ni de ningún estrato privilegiado. La dirección del partido le llama a tener bien presente las aspiraciones fundamentales y la misión, a afianzar los ideales y las convicciones, a llevar a la práctica el propósito del partido, a mantener en todo momento, oigan que esto, los vínculos de uña y carne con las masas populares
y a pensar siempre en lo que piensan ellas y a trabajar junto a ellas, afrontando la tempestad en un mismo barco y compartiendo penas y alegría en continua e incansable procura de dar concreción a la aspiración del pueblo a una vida mejor y en esfuerzo por ganar mayor gloria para el partido y el pueblo. Uña y carne con el pueblo. En el momento que nos separamos, en ese mismo momento dejamos de ser útiles. Uña y carne con el pueblo. Esto es indispensable. Una lección del pueblo nicaragüense también, que nosotros hemos aprendido en nuestra práctica. Y fíjense cómo se parecen los procesos, ¿no? El mismo aprendizaje en China, el mismo aprendizaje en cualquier otro país que ha poseído una revolución, como Cuba. En la medida que vos sos uña y carne con el pueblo, todo lo demás se resuelve por sí solo, hermano. Pero si vos no estás en comunión total con el pueblo, no hay forma que sea útil, ni hay forma que logras tener éxito. Y un concepto más que me parece es que hay tantas cosas que dijo. ¿Verdad? La apertura del futuro con la historia como espejo. Qué bonito esto, ¿va? Exige el aceleramiento de la modernización de la defensa y el ejército. Y hace una definición muy importante. El partido está por encima del fusil. Y lo insiste con un par de veces. Es un pilar, pero el partido está por encima del fusil. Lo dijo 2 veces. Y luego le dijo a los yanquis, cuidado hermano, nosotros nunca hemos oprimido, pero no vamos a permitir que nos atropellen, opriman o esclavicen. Si alguien lo intenta, estampará su cabeza ensangrentada contra la férrea gran muralla de carne y hueso de los más de 1.400 millones de chinos. Hay otras cosas más, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Vamos a contarles entonces cómo hoy, el aniversario de Ruth Palacios, queremos contar este testimonio de su hermano. Y además vamos a dar lectura a la lista de... Tengo 86 caídos en el repliegue. Vamos a dar lectura a esa lista. Antes de esto, son las 7:37. La compañera Beca Medina publicó la fotografía de su hermano Hugo Medina Gutiérrez, un chavalito era. 14 años tenía este chavalito, iba en el repliegue. Nunca pudieron saber en qué fecha lo mataron. Le dijeron los compañeros que lo habían matado en los bombardeos de Piedra Quemada. Nunca apareció su cuerpo. Y dice la compañera Beca, Hugo Medina Gutiérrez, eres junto a nuestro padre parte de esa hermosa constelación de héroes y mártires de nuestra revolución. Y entonces les cuento pues, Víctor Palacio, y ahora ingeniero, ya jubilado, tuvo el honor de compartirnos el testimonio de cómo muere Ruth Palacio. Mi generación recuerda el nombre Ruth Palacio porque así se llamaba lo que en aquel momento era uno de los mejores, si no el mejor ballet folclórico del país. Nos representó en muchos lugares, en todos los países socialistas, en todos lados. Era magnífico, magnífico. Y era sobre la base de los chavalos que estudiaban en el Instituto Ramírez Goyena. Llevaba el nombre Ruth porque ella era bailarina del Ramírez Goyena. Por eso le pusieron, sus compañeros, por eso le ponen el nombre Ruth Palacio. Y luego en 1991, la que era directora de ese grupo lo privatiza. Y lo convierte en una empresa y le quita el nombre de Ruth Palacio. ¿Verdad? Entonces agradezco a Wilmor López, que a través suyo nos llegó el testimonio de Víctor Palacio. Al compañero Gerardo Vázquez Murillo, que también fue amigo de Ruth. Entre todos ellos vamos a compartir este testimonio. Ruth del Carmen Palacios Gallegos, jovencita de 16 años cumplidos, en el año 1979 cursaba su 5º año de bachillerato. Alumna destacada del Instituto Nacional Central Ramírez Goyena e integrante de su ballet folclórico. Durante la insurrección popular de 1979,
ella y sus 4 hermanos varones apoyaron la causa del pueblo nicaragüense y específicamente en los barrios orientales de Managua. Con el repliegue táctico de la ciudad de Masaya, Ruth, junto con su hermano Juan Ramón, bachiller del Goyena, decidieron quedarse en la casa a cuidar y velar por la seguridad y tranquilidad de su mamá, Carmen, de su hermana mayor, Zoila, que en ese entonces era secretaria en el propio instituto, y de su sobrinito, un tierno, Silvio Manuel. Después van a oír el testimonio de cómo hizo esa madre para recuperar los cuerpos de sus hijos. Una cosa escalofriante, hermano. Sigo. Después del repliegue, cuenta Víctor Palacios, la Guardia Genocida Somocista inicia una cacería de la población de Managua en todos esos barrios orientales y específicamente contra los jóvenes. Es así como una cuadrilla de los genocidas se tomaron como cuartel y centro de operaciones el Centro Escolar Tenderí, ubicado en la misma colonia. A los 2 o 3 días de que se tomaron la escuelita, estábamos hablando después del repliegue, a los 2 o 3 días, cuenta Víctor Palacio, una escuadra de la Guardia Genocida decide hacer una operación de cacería en el grupo A de la colonia Tenderí y empezaron a catear todas las casas donde habitaban los supuestos miembros andinocomunistas, a como nos llamaban. Como a las 8 de la noche, una escuadra de los esbirros llegaron a la casa de la familia Palacios Gallegos, comenzaron a registrar todo y comenzaron a preguntar por el hijo mayor de la familia, pero lo nombraban Ernesto Palacios. Parece que les dieron mal la información, ya que a ese hermano le llamaban Tito, y se confundía Tito con Víctor, ¿verdad? Y era un joven de 23 años que se desempeñaba como profesor de física y matemáticas, Víctor, en el Goyena, y que a la vez estaba organizado en la UNAM. Apoyaba a los estudiantes de secundaria de la AE y a los profesores simpatizantes de la causa. Todo eso lo sabía Ruth Palacios. Ruth sabía lo que hacía su hermano, con quién lo hacía, etc. Tenía 17 años. Estaba en 5º año de bachillerato. Su hermano confiaba en ella, ya que a la vez era alumna de su hermano. Al no encontrar a su hermano mayor varón, el jefe de la patrulla se dirige a su mamá y a ella, a Ruth, y a su mamá Carmen, y le preguntan, ¿dónde está Víctor o Tito? Las dos dicen, yo no sé dónde está, ¿verdad? Y Ruth dice, no, yo no sé en qué anda, hace tiempo que no sabemos de él. Y la guardia insiste, y como las dos se cierran, que no saben dónde está, entonces deciden llevarse preso al hermano, al muchacho Juan Ramón, y lo sacan a la fuerza de la casa. Entonces cuando se lo están llevando, Ruth se aferra a los guardias, entre implorando y gritándole que suelten a su hermano, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y entonces los guardias la apartan a la fuerza y le gritan, ah, no, chavalita, te vamos a llevar a vos también. Vos debés saber más de lo que decís. Y se la llevan. Y ella, cuando se la están llevando, le grita a su mamá ya. Dice, no se preocupe, que yo no diré nada. Se dio varios de chavala, vos. ¿Ah? Entonces, se la llevan a rastras, ¿verdad? Van a pie. Cuando ya llegan a como a la media cuadra o a los, qué sé yo, 10, 15 metros, ahí ya tienen preso a otro muchacho que se llamaba Ulises Peña, que había sido colaborador de los chavalos. Doña Carmen, la mamá de la Ruth y de Juan Ramón, va detrás de los guardias para ver a dónde llevan a sus hijos. Y ella logra ver que la guardia mete a Ruth, a Juan Ramón y a Ulises Peña,
el muchacho que lo tenían ya preso, lo llevan al segundo pabellón del colegio de la Tenderí y a su mamá le dice, usted aquí no puede entrar, váyase de aquí. Pero en lo que está diciendo eso la guardia empieza una balacera. Los muchachos atacan el cuartel. Su mamá se lanza al piso del andén y después de larguísimos minutos, se sienten como horas esos minutos cuando está en ese terror, termina la balacera y uno de los guardias dice, váyase para su casa y vuelva mañana a las 5, que aquí le vamos a decir. No, mira que los sandinos comunistas nos están atacando. Era el domingo 1 de julio de 1979. Aproximadamente 7 de la tarde. A las 5 de la mañana ahí está doña Carmen, junto con la esposa de Ulises Peña. Llegan a la escuela. A las 5 de la mañana del 2 de julio. Lunes. Cuando la ven llegar, los guardias se meten rápido al colegio. Entonces ellas comienzan a gritar, mis hijos, mi marido, ¿verdad? Y ven que un sector de la pared de arriba de la escuela está perforada por un montón de balazos. Capaz coneada, como decimos nosotros. Y además está pringado de sangre. Desde esa pared hasta la cerca de la barda de Maya Ciclón, que estaba desbaratada, llena de sangre. Y también había sangre en el suelo, que la tierra había absorbido, se notaba la mancha de sangre. Eso fue, repito, 5 de la mañana, el lunes 2 de julio de 1979. Los vecinos dicen que no sabían nada, sino que al rato que terminó la balacera, cuando estaba doña Carmen ahí, después que le dicen que se vaya, al rato de eso, llegaron 2 camiones de la guardia y oyeron los gritos de los guardias diciéndole, móntense antes de que amanezca. Entonces no está claro si el móntense era a los otros guardias o a los muchachos todavía vivos o a los otros guardias para que cargaran los cadáveres. No está claro eso. Y doña Carmen y la esposa de Luis Peña a buscar a sus hijos. Finalmente, un vecino de lo que era el Open Trejo y Ciudad Sandino le indica que habían unos cuerpos ahí en la Cuesta del Plomo. Eso es el viernes 6 de julio de 1979. Y efectivamente, ahí estaban los 3 cuerpos en descomposición de Ruth Palacio, de Juan Ramón Palacio y de Ulises Peña. Y oigan ahora lo que ocurrió. Estaba como a unos 50 metros del monumento que hizo Alemán ahí, como a 50 metros de ahí, rumbo al abismo. Oigan ahora esto a mí me estremeció. Madre y esposa regresaron a sus casas, consiguieron gasolina y la mamá, como pudo, construyó una pequeña caja de madera. Regresaron al punto, colocaron a los cuerpos en descomposición, uno junto a en posición, los rociaron de gasolina. Cada uno de los 3 cuerpos, ella, la mamá y la viuda, rociaron de gasolina sus cuerpos que estaban en estado de descomposición. De esa manera ambas mujeres vieron amargamente cómo los cuerpos de los 3 se incineraban y esperaron con paciencia a que terminaran de convertirse en cenizas. Cuando eso ocurrió, la madre recogió las cenizas de sus hijos y las puso en la cajita de madera que ella misma había construido. Pónganse a pensar en eso. Colóquense en esa situación. Murieron por las cosas en las que andaban. Mis hijos, Ruth del Carmen y Juan Ramón, ninguno confesó nada. Y más la niña, que sabía muchos detalles de la causa y que andaba con su hermano Víctor y con algunos de sus amigos. La historia de Ruth Palacio, honor y gloria. Hoy, Juan Ramón Palacio, Ruth Palacio y Ulises Peña, hoy, 42 aniversario de su asesinato.
quiero leer ahora y quiero pedirles a ustedes que nos están escuchando que después de cada nombre en su interior digan presente, presente. Rendamos homenaje a todos los caídos, los asesinados por la Guardia Somocista durante el repliegue o después del repliegue, como en el caso de los hermanos gallegos. Y ahí que se me hizo la lista. Ahora no la hay. Aquí está. Empiezo. Recuerden, en su corazón, en su mente, después de cada nombre, presente. Alejandra Emelina Campos Escobar. Andrés Edgar Mendoza Martínez. Ariel Trapito Darce Rivera. Armando Martínez Mora. Aristeo Sebastián Benavides. Augusto César Cavia Almendares Telica. Vladimir Chino Fuente Guadamuz. Bosco Javier Cáceres Altamirano. Carlos Paco Miranda. Carlos Alberto Sobrino Dávila Sánchez. Carlos Alberto Jarquín Silva. Carlos José Alvarado Aragón. Carlos Manuel Gómez Sequeira. Cela Patricia Mercedes. Amador Cisneros. César Augusto Ortiz Flores. Denis Gertrudis Muñoz Centeno. Denis Miranda Corrales. Denis Ruiz Flores. Domingo Cirilo Matus Méndez. Edmundo José Comandante Valentino Maltés Delgado. Ernesto Navarro Jiménez. Eva Margarita Bonilla Zúñiga, la hija del profesor Bonilla. Saludos, profesor. Felipa Mejía Membreño. Francisco Iván Chester, o el Renco, Salgado Gómez. Francisco René Sastrecillo, Polanco Chamagua. Freddy Buitre Sandoval Cáceres. Freddy Arsenio Pancho Villa. Jiménez Pérez. Gerardo Alberto Rocha Lugo. Guillermo Antonio Sáenz Salas, conocido como Joroba. Gustavo Elías Morales Mayorga, conocido como Carcache. Irma de Jesús Castellón Cerrato. Jacinto Dávila Celedón. Joaquín Valle Corea, seudónimo José. Jorge Antonio Bermúdez García, seudónimo Jorvis. José Vladimir Rigoberto. José Dolores Maltés Flores, conocido como Cheleladilla. José Luis Marín Gaitán, el Oso. José Renán Telles Alvarado. José Santos Mayorga Alemán, conocido como Cerro Negro. José Telles Alvarado. Juan Ramón Ringo Rizo Villagra. Este es el famoso Ringo. Julián de Jesús Palacios Herrera. Julio César Juárez Roa, Bamba. Juvenal Palacio Morales. Luis Antonio Romero Orozco, Sherman. Luis Noel Hernández Polanco, El Cachete. Manuel Barrantes Aguilar o Manuel Barrantes Miranda. Manuel Esteban Flores Oporta. Manuel Salvador Cuadra Pérez. Manuel Salvador Reyes Montiel. Marcos Antonio Tapia Gutiérrez, uno de los burros, así les decían. Marco José Sánchez Zárate. María Daniela Bravo Medina, conocida como Chinatica. María Teresa Orozco Peña. Mario Antonio Macías Paredes, conocido como Ñaña. Mario Ramón Gaguardi Castillo. Mario Ramón Jiménez. Marlene de Fátima Aguilar Usaga, conocida como Modesta. Marlene Mena Peña. Marta Lorena López Mojica, conocida como Cleo. Enrique Fajardo Pérez. Miguel Ángel Tapia Gutiérrez, hermano del otro burro, así les decían a ellos. Norman José Maravilla Navas. Orlando Talavera Alanís. Oscar Antonio Gutiérrez Serrano. Osvaldo Antonio Larga Espada Lagos. Pabla Corea Campos, conocida como Claudia. Raúl Area Chamorro, conocido como Pelito. Raimundo José Canales Baltodano.
Ricardo Siu Aguilar, Roberto Zamora Loaiziga, conocido como Pescadito, Roberto José Sirias Acevedo, Rogelio de Jesús Avilés Pérez, Roger Rodríguez Rivas, conocido como Ramón, Roger Ortiz Padilla, Rolando José Rivera Condorito, Ronald Fischer Ferrufino, Ronald Rizo Huerta, Valerio Antonio Madrid y un compañero al que solo se le conoce el seudónimo Perú. Una lista que no es completa ni mucho menos. Ya ves que en esa lista no estaba el compañero Roger Avilés. Honor y gloria a nuestros héroes, a nuestros mártires. Por ellos la victoria, por ellos las victorias que aún continúan. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.